¿Alguna vez te has preguntado por qué tus sueños parecen demasiado grandes? ¿Y por qué tantas veces la vida se encarga de destruirlos? La historia que hoy escucharás no es solo un relato antiguo. Es una prueba viviente de que lo que parece imposible puede convertirse en una victoria que impacta generaciones. José era apenas un muchacho de 17 años, pero en su interior ardía un fuego que nadie podía apagar: el don de soñar. Una noche vio en sueños que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. En otra ocasión soñó que las gavillas del campo se postraban a sus pies. Parecía una locura. ¿Cómo un joven, el menor de la familia, podía llegar a ser honrado de esa manera? Pero lo que era una visión divina para José, se convirtió en motivo de odio para sus hermanos. Imagina la escena: 11 hombres, llenos de celos, mirándolo con desprecio. Cada palabra que José compartía sobre sus sueños era como un puñal en sus corazones. Un día, mientras José se acercaba al campo para llevar comida a sus hermanos, la envidia explotó en ellos. Lo capturaron, lo golpearon y lo arrojaron a una cisterna vacía. La túnica de colores que su padre le había regalado fue manchada con sangre y presentada como prueba de su muerte. Pero la verdad fue aún más cruel. Lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Hasta aquí, José era un joven con sueños, pero ahora se encontraba encadenado, lejos de su hogar, rumbo a lo desconocido. Lo que parecía el final de su historia era apenas el comienzo de un viaje que revelaría un propósito mucho mayor. José llegó a Egipto, un mundo completamente distinto al que conocía. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de la traición, a pesar del dolor, José no se dejó vencer. Con trabajo, disciplina e integridad, ganó la confianza de su amo hasta convertirse en el administrador de su casa. Parecía que, poco a poco, la vida empezaba a darle una nueva oportunidad. Pero cuando todo parecía mejorar, llegó una nueva prueba. La esposa de Potifar intentó seducirlo. Día tras día, insistía, pero José resistió. Sabía que caer en esa tentación era traicionar a Dios y a su amo. Finalmente, ella lo acusó falsamente de un crimen que no cometió. Y de nuevo, José fue arrancado de su posición y arrojado a la oscuridad, esta vez a una prisión. Detente un momento e imagina cómo se sintió. Pasar de ser el favorito de su padre a esclavo, de esclavo a administrador, y de administrador a prisionero olvidado. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que cuando empiezas a levantarte, una nueva prueba te golpea más fuerte? Esa era la historia de José. Pero incluso en la cárcel, su fe no se quebró. Allí, entre muros fríos y cadenas de hierro, descubrió que el don que Dios le había dado seguía vivo. Interpretó los sueños de 2 hombres, y aunque fue olvidado por ellos, su talento y su fe lo mantenían de pie. La prisión no fue el final, fue el taller donde Dios estaba moldeando el carácter de un líder. Pasaron los años. Un día, el faraón de Egipto tuvo un sueño inquietante. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas verdes consumidas por 7 espigas secas. Nadie en todo Egipto pudo dar una respuesta. Fue entonces cuando alguien recordó al joven hebreo que en prisión había interpretado sueños. José fue llamado ante el faraón. Vestido como prisionero, pero con la sabiduría de lo alto, escuchó el sueño del rey y lo interpretó. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Pero no se limitó a dar la interpretación. Propuso un plan para salvar a Egipto. Esa sabiduría sorprendió al faraón, que lo elevó al puesto más alto después de él. En un solo día, José pasó de prisionero olvidado a gobernador de Egipto, de la oscuridad de una celda a la gloria de un palacio, de ser esclavo a convertirse en salvador de naciones. Y aquí está la enseñanza más poderosa. La traición de sus hermanos lo llevó a Egipto. La injusticia lo llevó a prisión. Y la prisión lo llevó al palacio. Lo que parecía destrucción era en realidad el camino hacia su propósito. Tal vez tú también has pasado por traiciones, rechazos y puertas cerradas. Tal vez piensas que tu vida no tiene salida. Pero la historia de José nos enseña que lo que hoy parece tu peor dolor, mañana puede ser tu mayor victoria. El tiempo pasó y la profecía se cumplió. Los 7 años de abundancia llegaron, y Egipto, bajo la administración de José, almacenó alimento como jamás antes se había visto. Los graneros estaban llenos, las ciudades aseguradas,
y la gente vivía con tranquilidad. Pero luego vino la hambruna. No solo Egipto, sino todas las naciones alrededor empezaron a sufrir hambre. Las familias recorrían largas distancias en busca de alimento, y todas las miradas se dirigían a Egipto, el único lugar con provisiones. Fue entonces cuando, en medio de una multitud de extranjeros hambrientos, aparecieron 11 hombres. Eran sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, los mismos que lo vendieron como esclavo. Ahora estaban frente a José, pidiendo comida, sin saber quién era aquel gobernador vestido con ropas reales. José los reconoció al instante. Imagina la conmoción que sintió en su corazón. Recordó la cisterna, los gritos, las lágrimas de su juventud. Recordó el viaje encadenado hacia Egipto, la soledad, el dolor, las noches de incertidumbre. Todo ese pasado volvió a su mente en un solo instante. Sus hermanos, inclinados ante él, sin saberlo, estaban cumpliendo los sueños que Dios le había mostrado cuando era apenas un muchacho. Las estrellas, el sol, la luna y las gavillas que se inclinaban, ahora eran una realidad frente a sus ojos. José, en lugar de revelar de inmediato su identidad, decidió probarlos. Quería ver si habían cambiado, si aún eran los mismos hombres llenos de envidia y odio, o si el sufrimiento los había transformado. Los sometió a pruebas, les pidió traer a su hermano menor, y observó sus reacciones. Con cada palabra y cada gesto, José veía algo nuevo en ellos: arrepentimiento, humildad, dolor por lo que habían hecho. Y en medio de esa tensión, el corazón de José se quebró. No pudo contener más las lágrimas. La emoción lo envolvió, y lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría a su familia, sino que mostraría al mundo entero la grandeza de un corazón perdonador. Tras el reencuentro, José abrazó a sus hermanos uno por uno. El palacio que antes había sido símbolo de poder, ahora se llenaba de lágrimas, risas y reconciliación. Pero lo más impactante aún estaba por suceder. José pidió que trajeran a su padre, Jacob. Cuando Jacob llegó a Egipto, era un anciano cansado por los años y el dolor. Durante mucho tiempo había creído que su hijo favorito había muerto. Vivía con la herida abierta de la pérdida. Pero aquel día, al ver a José vestido de gloria, vivo y poderoso, sus fuerzas fueron renovadas. El viejo Jacob lloró en los brazos de su hijo, y la familia volvió a ser una sola después de décadas de separación. José no solo salvó a Egipto de la hambruna, también salvó a su casa, restauró a su familia y dio refugio a su pueblo en la tierra de Gosén. Lo que empezó como una tragedia en una cisterna terminó en la plenitud de un hogar unido y protegido bajo la mano de Dios. Este capítulo de la vida de José nos enseña que cuando perdonamos y confiamos en el propósito divino, no solo somos bendecidos nosotros, sino también aquellos que amamos. Tu victoria personal puede convertirse en la restauración de toda tu familia. Los años pasaron. José vivió como un hombre sabio, respetado y honrado en Egipto. Pero lo que más lo distinguió no fue el poder, ni las riquezas, ni los títulos, sino la capacidad de mantener un corazón limpio en medio de tantas pruebas. Cuando su padre Jacob murió, sus hermanos temieron que José finalmente buscara venganza. Pensaron que la muerte del padre sería el fin de su misericordia. Pero José, con lágrimas en los ojos, volvió a repetir: «No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en bien». Esas palabras quedaron grabadas en la historia como uno de los mensajes más poderosos que jamás se hayan dicho. José entendió que no estaba en la tierra por casualidad, sino por un propósito divino que iba más allá de su dolor. Y ahora, miles de años después, su historia sigue hablándole al mundo entero. Nos enseña que los sueños que Dios pone en tu corazón pueden tardar, pero siempre se cumplen. Nos recuerda que la traición, el rechazo y la injusticia son parte del proceso que te forma como líder. Nos demuestra que el perdón tiene más poder que la venganza, y nos inspira a creer que todo sufrimiento puede convertirse en semilla de vida para muchos. La historia de José no es solo la de un joven hebreo en Egipto, es la historia de cada uno de nosotros. Es la historia de quienes se atreven a soñar, aun cuando todo parece perdido. Es la historia de los que eligen levantarse una y otra vez, confiando en que lo mejor todavía está por venir. Finalmente, José ordenó que todos los egipcios salieran de la sala. Solo quedaron él y sus hermanos. El silencio era profundo.
La tensión podía sentirse en el aire. José los miró fijamente, y con un grito entre lágrimas dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, aquel al que vendisteis a Egipto». El miedo invadió a sus hermanos. Creyeron que la hora de la venganza había llegado, que aquel hombre poderoso se cobraría la deuda del pasado. Pero José, con el rostro empapado de lágrimas, pronunció las palabras más impactantes de toda su historia. «No tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para dar vida a muchos pueblos». En ese instante, la traición se transformó en reconciliación. El odio se convirtió en abrazo. El pasado quedó sepultado bajo la grandeza del perdón. José no solo alimentó a su familia, también los restauró y les devolvió la dignidad. Aquí está el punto más poderoso de esta historia. José entendió que cada lágrima, cada rechazo y cada injusticia eran parte del plan de Dios para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia. El dolor lo preparó para la grandeza. La prueba lo llevó a su propósito. Y ahora, este mensaje es para ti. ¿Qué pasaría si todo lo que has vivido hasta ahora, incluso lo más doloroso, ha sido una preparación para algo mayor? ¿Qué pasaría si tu sufrimiento no es el final, sino la semilla de una victoria que aún no puedes ver? La historia de José nos enseña que la vida puede arrancarte lo que amas, puede traicionarte, puede golpearte, pero nunca podrá destruir el plan de Dios para ti. Lo que parecía un final trágico, fue en realidad el inicio de una nueva nación, de una familia restaurada y de un legado eterno. Así que no vivas atado al rencor, no te quedes atrapado en el dolor del pasado. Aprende de José. Lo que otros intentaron para tu mal, Dios puede transformarlo en tu bien. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con otros. Nunca olvides que tu prueba de hoy puede convertirse en el testimonio que inspire a multitudes mañana.